Mira, jamás la voluntad del representante puede sobrepasar la voluntad del representado. Estamos en la comunicación con la presencia aquí en los estudios de Exitosa con el analista político Miguel Ángel Ferreira para seguir hablando sobre este tema de la votación que alcanzó el día de hoy el Congreso de la República para el retorno de la bicameralidad. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Pedro, muy buenas noches. Katiuska, muy buenas noches. Y a todos tus televidentes, ¿no? Muchas gracias. Queremos seguir con la línea con la cual hemos iniciado con el señor Cheput de separar lo técnico de lo político, porque lo técnico suena muy bien, ya hemos explicado la bicameralidad, y lo político es que los partidos no están al nivel de ello. La reelección, su punto de vista técnico, porque es importante que en el Perú exista una carrera de ser un político preparado y formado y que pueda continuar su trabajo así. Sí, claro. Mira, jamás la voluntad del representante puede sobrepasar la voluntad del representado. Jamás. Y ya en el año 2018 ha habido ya un referéndum en la cual se votó por la no reelección de congresistas entre 4 puntos fundamentales, pero vinculado al tema que es parte de la entrevista. La no reelección de congresistas y la no bicameralidad. Y tenía una razón, es decir, del año 2018 al 2023 los peruanos hemos cambiado. Han habido circunstancias que hayan cambiado políticamente hablando, teniendo en consideración de que la voluntad orgánica de quien representa los intereses nacionales finalmente es quien te otorga a ti la facultad de serlo, que es el pueblo. Y el pueblo ser representado señaló el 90% que está en desacuerdo con la reelección de congresistas y está en desacuerdo con la bicameralidad. Y hoy día el Congreso, a través de una aprobación con 93 votos a favor, decide todo lo contrario. Por lo tanto, sí creo, y estoy totalmente seguro, que acá había un exceso por parte de los congresistas al no respetar el acto mandatario que le da su representado, que es el pueblo, ¿no? Pero vayamos al hecho que, por ejemplo, cuando se habla de la no reelección parlamentaria, entran nuevas figuras, nuevos cuadros y se presumían más decentes, cosa que tristemente no ha pasado. Tenemos una larga lista de actos nefastos, asquerosos, que estos congresistas nuevos, muchos o casi todos en la política, han venido cometiendo. El tema de la reelección no permitiría que aquellos que ciertamente tenían decencia puedan regresar a ejercer labor parlamentaria. Mira, si hay un acto de decencia, ha sido un voto bastante particular de un congresista, que es el congresista Carlos Anderson, que ha señalado de manera expresa que efectivamente tú no puedes sacar una norma con nombre propio. Y esta norma, en el capítulo referido al tema legislativo propiamente dicho, señala que aquellas personas que han sido congresistas pueden ser senadores, indistintamente a la cantidad de años que señala la norma propiamente dicha, aprobada desde mi punto de vista, con poca legitimidad y poca legalidad por parte del Congreso y más aún de la Comisión de Constitución. ¿A quién consultó la Comisión de Constitución? ¿A qué juristas han invitado para que se socialice esta norma y qué mesas de diálogo ha tenido con las organizaciones de base? Las normas salen de la legitimación social y a partir de esa legitimación social, de alguna u otra forma tú implementas un proyecto de ley en esta situación, más aún cuando hay modificaciones casi del todo el texto constitucional. Sin embargo, como también estamos hablando del tema político, lo que importa son los votos. Han tenido 93 votos a favor, incluso bancadas han votado en bloque como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, casi todos a favor, y solo 28 en contra, que son las bancadas de izquierda. ¿Es posible que esto se apruebe ya en una segunda votación? Y si esto ocurre, ¿podría ir algún ciudadano de repente al TC a buscar su opinión? No al TC, mira, el TC respecto a la pregunta que señala, ya ha dispuesto una resolución que fortalece a las organizaciones políticas.
que es la resolución del Tribunal Constitucional, la 06-2017, en la cual, a pesar de que ya en la época del fujimorismo había tránsfuga, retránsfuga, topos, mucho cabildeo político al cual haces referencia, a pesar de ello, fortaleció que las organizaciones políticas sean las representantes del voto popular a través de sus estructuras organizacionales. Sin embargo, hoy día las organizaciones políticas están muy venidas a menos y tienen una legitimidad del 5% en términos reales. Un Congreso que tiene 5% es capaz de hacerte una reforma de casi todos los capítulos de la Constitución. Bueno, un Congreso con 5%, 6% ha sido capaz de modificar las reglas de juego en las últimas elecciones municipales regionales. A su antojo. Han suspendido la anulación de las inscripciones, ampliaron plazos, alteraron el cronograma electoral, cosa que está prohibida por la norma, pero ellos se zurraron en la norma y lo hicieron. Intervinieron en reforma electoral, hicieron una contrarreforma universitaria y tantas cosas que hace este Parlamento. Y planea remover a la Junta Nacional de Justicia y más. Podríamos seguir con toda la lista de lo que hace este Congreso porque consideran que es el poder que emana del pueblo. Sí. Y así es, pero tiene 5% de aprobación. No, sí, pero finalmente el Congreso se equivoca. El Congreso finalmente lo que está generando, y es más, ya algunos miembros de algunas bases han estado llamando porque hay un tema reflexivo respecto a plantear la posibilidad de ir a un referéndum frente al tema de una posible votación en segunda legislatura frente a este proyecto que de alguna u otra forma deforma la voluntad política por parte de la participación social. Pero ya se dieron otras votaciones donde no alcanzaba la votación y necesitaba la ratificación en referéndum. Y lo que el Congreso ha hecho es no llevarlo a referéndum, sino buscar otro escenario, otro momento para volver a votarlo. Y sabíamos que ellos van a seguir votando hasta que logren esta reforma constitucional de la bicameralidad, porque en referéndum sabe que van a perder. Claro, pero no solamente hizo eso el Congreso, sino cerró la puerta de la ley de participación política. También. La ley de participación política permitía que vía referéndum podías tú de alguna u otra forma hacer que la población diga si está de acuerdo o no, como fue en el año 2018. La alta votación del 2018 frente a la conformación de la Junta Nacional de Justicia en vez del Consejo Nacional de la Magistratura, la no reelección de congresistas y la no bicameralidad es expresada en el voto casi al 90% por parte de la gran población. Por lo tanto, no me quepa la menor duda que ante un nuevo referéndum, si es que así lo habría, la votación va a ser la misma. La gente está asqueada de estos políticos que de alguna u otra forma distribuyen sus cuotas de poder para intereses personales. Y eso nosotros no podemos permitirlo como ciudadanía, ¿no? Sin embargo, el argumento de los congresistas es que ese referéndum para ellos no vale porque estuvo influenciado por el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Dicen, bueno, él prácticamente indujo a todos los peruanos al voto, haciendo una mala campaña de lo que significa la bicameralidad y la reelección de congresistas. ¿Cuál es el sustento legal de ese referéndum donde la gente dijo no queremos bicameralidad y no queremos una reelección? La Constitución. Pero ellos van a votar posiblemente en una segunda legislatura y posiblemente tengan los votos. ¿Qué se va a hacer ante ello? Y es una problemática. La Constitución es muy clara frente al artículo tanto 31 como 34 referido a los derechos políticos y los deberes frente a la ciudadanía. Es claro que no me quepa la menor duda de que los congresistas están desarrollando facultades que no les compete dentro de su lado representativo, toda vez de que ya ha habido una votación por parte, vía referéndum, por parte del país, señalando no reelección congresal, no bicameralidad, sí a la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, en estos dos extremos vinculados a la no reelección y no a la bicameralidad, hay que explicarlo, pero hay que socializarlo. Si no partiríamos de una dictadura parlamentaria. Pero no deja de ser cierta esta posición de algunos parlamentarios que existe con bicameralidad cuando valgan verdades.
el no a la bicameralidad ha sido por impulso de un presidente que en ese momento teníamos y que sobrepasaba el 90% de aprobación. Y él decía A y la gente decía A. Si él decía no a la A, la gente decía no a la A, porque lo decía Martín Vizcarra por el empoderamiento que él tenía y usó su poder político de influencia sobre la población para que se traiga abajo el tema de bicameralidad, porque a él no le agradó cómo estaba planteado y porque también no le gustaba. Si el presidente no se reelegía, el Congreso tampoco tenía que reelegirse, porque básicamente esa ha sido la argumentación de Vizcarra cuando planteó el tema de no reelección parlamentaria. No hay reelección de alcaldes, no hay reelección de gobernadores, no se reelige el presidente, entonces ¿por qué el Congreso sí se reelige? Entonces tampoco reelección parlamentaria. Y terminamos en el Congreso que tenemos en estos momentos. Yo no le daría tanto crédito a un expresidente casi corrupto. Claro, en ese momento no se le conocen los niveles de corrupción. Pero un hecho es la democracia. La democracia nace del espíritu de la participación política. Si tú rompes la participación política por parte del ciudadano, de la población, lo que estás haciendo es dañando el sistema democrático y la teoría del Estado. Pero tuvimos un presidente que hizo campaña por ese voto. O sea, el presidente de ese entonces, Vizcarra, no dejó al criterio de la población. Él influyó en la población diciendo sí, sí, no, no. Él influyó en la voluntad popular. Yo creo que le estamos dando mucho crédito a un personaje que no tiene mayor crédito. Sin embargo, los conceptos por los cuales él de alguna u otra forma, con la habilidad que lo caracteriza, utilizó conceptos fundamentales de tipo ciudadanos para reivindicar una posición de un personaje de baja estofa, como es el señor Vizcarra. No me quepa la menor duda. Acá hay un tema democrático de por medio. La democracia señala de manera expresa que una persona que representa, yo que soy apoderado de alguien, no puedo ir por encima de quien me otorga el poder. Si ya la ciudadanía y el pueblo ha señalado no a la bicameralidad, no a la reelección, hoy día en el supuesto negado que los congresistas estarían de acuerdo con esta bicameral, que lo pongan en referéndum. Y si no es así, habría la posibilidad que mucha población hoy día podamos agruparnos para impulsar ya el tema del referéndum ante una posible bicameralidad y ante un uso nefasto por parte de los congresistas de la República, ¿no? ¿Y cuál sería el poder que tendrían los senadores y los diputados? El senador, según el proyecto de ley, ratificaría a los embajadores nombrados por el Poder Ejecutivo y además designaría al Contralor General de la República. ¿Qué más? Sí, pero ese es un tema procedimental, tecnocrático. Ahí dice 60 senadores. Habría la posibilidad de que ellos asuman una responsabilidad frente a la elección de los miembros del Banco Central de Reserva, y todas las facultades que hoy día tiene el Congreso de la República. Sin lugar a dudas, son tantas las modificaciones en términos constitucionales que esto no puede ser señalado por un Congreso del 6%. Claro, eso comparto plenamente con un tema de legitimidad. Esa posición. O sea, para poder construir bases democráticas tienes que tener legitimidad. Lo mínimo. Sin embargo, hablando técnicamente del asunto. Sí, claro. ¿Hace falta bicameralidad en el sistema parlamentario del país? Entiendo de que es un proceso. Nosotros somos una democracia todavía joven. A veces yo lo he escuchado. Ya la tuvimos antes. Lo he escuchado al ingeniero Cheput. Dice, en todos los países del mundo, pero en todos los países del mundo no tienen 6 presidentes procesados penalmente por temas de corrupción. Aquí la impunidad es terrible. El cabildeo político entre congresistas, uno más mafiosos que el otro, de alguna u otra forma tratan de representar y plantear cambios estructurales acogiendo una figura importante. La bicameralidad es importante, sí es importante. Sin embargo, ante este comportamiento nefastos de parlamentarios, que lo que le interesa son intereses personales, lo que tienes que plantear es buscar un mejor consenso y un mejor escenario cambiando reformas constitucionales y electorales. No te olvides que el año pasado quien planteó este tema y quien lo puso a debate fue el difunto Nano Guerra García, y planteó la reconsideración sobre un tema de convocatoria a nuevas elecciones. En ese sentido, sí me parece
un despropósito que la Comisión de Constitución, con sus asesores, hayan presentado una propuesta que haya el Pleno, con 93 votos, haya de alguna u otra forma señalado con nombre propio, a tal punto que dice 45 años puedes, a partir de los 45 años puedes ser senador. Y haber sido congresista. Pero si ha sido congresista, también está facultado de hacerlo, ¿no? Así es. Y no queremos acabar la entrevista sin antes mencionar este bono que van a recibir los trabajadores del Congreso de casi 10.000 soles, ¿no? Que significa casi 2 UIT, que es 9.900 soles, en plena recesión económica. ¿Cuál es su opinión? Y que no es la primera población está bastante indignada porque ya a inicios de año recibieron un bono bastante jugoso y ahora tenemos un segundo bono. En realidad, Katiuska, sería el tercer bono, porque el inicio de año fue un segundo que habían recibido anteriormente por un monto incluso mucho mayor. Es contraproducente, pues. O sea, tú llegas al ejercicio de un cargo público para servir y no servirte, ¿no? Yo creo que el uso del dinero público está siendo utilizado para eso, cabildear, ya no solamente entre congresistas, sino hacia los trabajadores que de alguna u otra forma señalan, les da tranquilidad económica para que no vean ese juego sucio y ese doble juego que están teniendo hoy día los parlamentarios. Y los sindicatos tienen tanto poder porque entiendo que eso es una negociación colectiva y que parte de los sindicatos del Congreso, pero son los voceros de cada bancada los que tienen que firmar, incluido el presidente del Congreso. Se le cuestionó mucho a José William Zapata, ahora lo hace Alejandro Soto Reyes. Mira, yo tengo el mejor concepto de los trabajadores del Poder Legislativo en términos, los trabajadores estables, que tienen un trabajo muy digno. El problema radica en la utilización de los recursos públicos dentro de la mesa directiva del Congreso y de alguna u otra forma existe una coalición que aparentemente o supuestamente se dice democrática, pero considero que es la más antidemocrática que ha existido en estos últimos años, ¿no? Bien, Miguel Ángel Ferreira, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. No, muchísimas gracias a ustedes.